Bendiciones nuevamente, les habla Ricardo Álvarez y hoy vamos a seguir compartiendo la doctrina de neumatología. Lo que hoy vamos a ver es un pequeño repaso por lo que es el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en la vida del ser humano como el hombre natural y principalmente en la vida del creyente. Entonces veremos estos tres aspectos de el Espíritu Santo a continuación. Lo primero que vamos a ver es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es creador. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante que en Génesis 1 aparece 3 veces el verbo bara. En el principio creó Dios. Esto está en el 1.1, 1.21. Lo leemos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y también, por supuesto, en Génesis 27. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El Espíritu de Dios es espíritu creador. La Trinidad entera se manifiesta en cada actividad importante a través de la Biblia, aunque destaque uno de ellos en algún pasaje. Siempre está la Trinidad actuando junta, creando Dios, el Espíritu presente, por medio de la palabra que es Jesucristo. Y en relación al Espíritu Santo como creador, tenemos ya leído Génesis 1.2, pero también vemos en Job, capítulo 26, versículo 13, lo siguiente. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Cuando habla del Espíritu de Dios adornó los cielos, es la creación de los astros. En el Salmo 33, versículo 6, leemos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, lo que decía Job, y todo el ejército de ellos por el aliento o el espíritu de su boca. No solo presente el Espíritu Santo en la creación de la tierra, como este planeta solamente, sino todo el cosmos involucra la actividad creadora del Espíritu de Dios. En cuanto a la vida animal, es interesante notar en el Salmo 104 que se refiere varias veces a esto, cuando está diciendo en el versículo 30, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra, está hablando de la vida animal. Y ahí se mencionan algunos versículos, como por ejemplo el versículo 11, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Allí anida las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses y las peñas madrigueras para los conejos. Pone las tinieblas en la noche y en ellas corretean todas las bestias de la selva. La vida animal es sostenida por el espíritu creador de Dios. Todo el mundo, el cosmos, está regido por la obra del espíritu creador.
el Espíritu Santo de Dios. Principalmente esto en la vida del hombre. Se manifiesta en la creación del cosmos, en la vida animal, toda ella. Y se mencionaba especialmente en el Salmo 104 los asnos, las aves, las madrigueras para los conejos, las bestias de la selva. Todo ello. Y el Espíritu Santo renueva esa creación. Pero en la vida humana también está allí. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sin el espíritu de vida, sin ese aliento de la boca de Dios, sería solo un ser inanimado, sin conciencia, sin conocimiento de sí mismo ni de su alrededor. Gracias al Espíritu de Dios en nosotros, no vivimos una vida primitiva, no vivimos como los animales. Tenemos conciencia, tenemos razón, tenemos sentido de autonomía, de independencia, de saber el yo que habita en nosotros. Y nos identificamos de esa manera. También en Job dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Confirma lo que dice en Génesis 2:7, que es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios me hizo, y es el soplo del Omnipotente el que da vida. Entonces el Espíritu Santo es creador del cosmos, participa en la vida animal y especialmente en la vida del hombre. En el Antiguo Testamento también se pueden ver dos clases de ministerios que podríamos separarlos, hacer un breve comentario entre lo que son los obreros y los portavoces. Los obreros son todas aquellas personas que actúan, que hacen cosas por el bien del pueblo, mientras que los portavoces son los profetas, aquellos sobre cual viene el Espíritu de Dios y me dijo que le dijera al pueblo tal cosa. Los obreros, como José, en quien el faraón en el capítulo de Génesis reconoce que no hay nadie más capacitado como él. Y la razón que da Faraón, el que gobernaba en el tiempo de José, dice: porque el Espíritu de Dios está en él. Bezaleel y Aholiab son elegidos, y se le dice a Moisés que en ellos se ha puesto el Espíritu de Dios para que puedan trabajar en tabernáculo, para que puedan proyectar diseños y además puedan enseñar. En Números también se reconoce que a Moisés es el líder, pero junto a él trabajan otros más, que son guiados también por el espíritu, la intención de Moisés. Como él quiere servir a Dios, los demás también lo servirán. Y los portavoces, aquellos profetas, muchos, todos los mencionados como profetas de Dios, es el Espíritu de Dios que está en ellos y les hace decir, mostrar la voluntad de Dios a través de alguna profecía. En cuanto al Espíritu Santo en el hombre como hombre natural, se debe reconocer algunas cosas. Primero, es el Espíritu Santo el que da testimonio de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo no está ajeno al testimonio de Jesús como redentor. En Hechos 5:30 leemos: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, aquí suma el testimonio de los apóstoles, y ellos dicen: y nosotros
Somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces el Espíritu Santo para el hombre natural da testimonio de la obra redentora de Cristo. En cuanto al hombre natural también convence de pecado. Y esta es una carga que nosotros no podemos tomar sobre nuestros hombros. No es una responsabilidad nuestra. Nosotros somos agentes comunicadores. La tarea nuestra como cristianos, hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, es simplemente proclamar la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Pero nosotros no tenemos la responsabilidad de convencer a nadie de su pecado. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el pecado particular del que convence el Espíritu Santo es este, según el texto citado: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ese es el pecado. No creer que Jesús es el Hijo de Dios, no creer que Jesús murió en la cruz por sus pecados, que en ese momento en su pensamiento estaba toda la humanidad involucrada, todos aquellos que iban a conocer de su nombre, de su testimonio. Entonces es el Espíritu Santo el que obra de esta forma maravillosa en aquellos que antes no creíamos y convenció de pecado. Y entonces pudimos creer que Jesús es Señor. De justicia. El testimonio de Jesús, el sacrificio de Jesús es aceptado y por lo tanto puede traspasar la justificación. Dicho de esta forma, resurrección y ascensión demuestran que realmente es inocente. Su tarea de traer justicia para los que creyeran en él se completó satisfactoriamente. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es aceptado para satisfacer también la justicia de Dios. Y si ese sacrificio fue aceptado, entonces nosotros somos justificados. En Romanos dice que por nuestra transgresión Él murió y por nuestra justificación Él resucitó. Entonces, plenamente, el sacrificio de Jesús es completo, único, permanente, eterno y válido hoy para aquellos que creen. De juicio, en cuanto al mundo natural, el Espíritu Santo también enseña que será juzgado el príncipe de este mundo y por consecuencia, lamentablemente, los que le sigan. Hay una tendencia que es decir o que Dios no existe, por lo tanto no habrá ningún juicio, o en la vereda opuesta, que Dios es tan bueno que no va a condenar a nadie, porque si Dios es creador y Dios es amor, entonces nadie irá al infierno. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay un príncipe de maldad llamado Satanás y que todos los que le sigan, ángeles caídos y fieles a él, también serán condenados. Eso es en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el mundo natural del hombre. Principalmente tenemos que ver también la obra del Espíritu Santo en el creyente. Primero, regenera. ¿Qué quiere decir esto? Habla del nuevo nacimiento. En Juan, capítulo 3, versículo 5, leemos: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el hombre natural tiene que ser convencido por el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, nosotros pasamos a un proceso de regeneración. Y ese proceso de regeneración
nos hace nacer de nuevo, ya no de la carne como el primer nacimiento, sino que ahora tenemos un nuevo nacimiento que es ser ellos hijos de Dios. En Génesis 2:7 habíamos leído que Dios lo formó de la tierra y luego sopló aliento de vida. Y mientras tanto, él era un ser inanimado que no conocía, no tenía conciencia de quién era. Ahora, nosotros con este nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios actuando de manera tan personal y única en la vida ahora del creyente, el creyente está capacitado con este nuevo nacimiento a entender lo que es del Espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, con el nuevo nacimiento tenemos una nueva capacidad de ver, experimentar y vivir la vida, entender las cosas que son del Espíritu. Esto no lo hace una persona que vive naturalmente, sino un ser espiritual como nosotros, que hemos sido regenerados, que nos hemos arrepentido de pecados, creemos en Jesucristo y entonces podemos entender la vida de manera diferente, junto a otras cualidades que ustedes pueden ver en pantalla y que luego pueden revisar. Pero también el Espíritu Santo da testimonio de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que alguien más diga tú eres cristiano, es válido el testimonio, el reconocimiento de otros, pero en el momento de la soledad, de la quietud, finalmente es el Espíritu Santo el que nos confirma de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No porque otras personas los digan, es porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y como da testimonio a nuestro espíritu de manera natural, reflejamos también el testimonio de ser ellos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Aquí el espíritu es el que da testimonio, la iniciativa es del espíritu, es el testigo divino de una nueva relación con el Padre. Por lo tanto, ya no somos esclavos en el versículo 7, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos las bendiciones, tenemos las promesas, porque hemos sido regenerados, hemos sido llamados hijos de Dios. Además de eso, también bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que cuando está hablando de este bautismo, está destacando que es ese nacimiento en el cuerpo de Cristo. Nos hace partícipes, nos hace tener una idea de pertenencia en lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nadie es salvo, nadie es cristiano sin una necesidad de congregarse. Los cristianos de por sí son hijos de Dios, son regenerados, se congregan. Un cristiano no es un ermitaño, un cristiano se congrega con otros que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y allí se da algo muy importante. La seguridad de salvación se manifiesta, se confirma a través de la palabra para la iglesia. Entonces un cristiano se congrega y el Espíritu Santo da ese sentido de pertenencia. Más aún, Dios no nos salva por un momento, sino salva con un objetivo final. Sella al creyente. Ese sello tiene la idea de posesión, la marca de haber sido adquiridos.
Y esto es, que al creer en Dios coloca su sello de posesión, perdón, o dominio sobre nosotros. En Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que además es el arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que hay un tiempo determinado también para que Dios tome la posesión adquirida. Este ser que ha nacido de nuevo y que será para alabanza de su gloria. Santificación. El Espíritu Santo trae santificación a la vida del creyente. Ahora, la santificación, para poder entenderla, se ha separado en tres facetas. Una que es santificación instantánea en el momento de la conversión, y que en ese momento se produce un término legal, porque hemos sido justificados en Cristo, por lo tanto, en el sacrificio de Jesús, en la validez de su sacrificio, en la aceptación de ese sacrificio, como leíamos antes, se produce un juicio y somos perdonados. Entonces somos santos. Pero esto no queda ahí solamente. Ahora empezamos a vivir esta nueva vida. Hemos sido regenerados, tenemos un nuevo nacimiento y empezamos a vivir, a aprender a vivir de manera progresiva. Y ese es el caminar cristiano. Eso es que día a día vamos santificándonos, viviendo en santidad. Y la última es final o completa, pero eso ya es en eternidad y ninguno de nosotros está ahí. Estamos en la segunda faceta, una santificación progresiva, donde vamos caminando, aprendiendo cada día, entendiendo lo que es ser un hijo de Dios, viviendo en este mundo, algo caótico de pronto, tratando de dar testimonio de aquel que nos salvó. Entonces, ser santo significa ser separados, apartados, distinto, diferente. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí nos muestra la obra de la Trinidad y del Espíritu Santo en santificación, para que el creyente viva su vida de manera diferente a los demás. Hay algunos resultados que produce la santificación en cuanto a la familia, en cuanto a Dios, en cuanto a la fe, en cuanto a la relación con otros. Y eso es bueno. Eso significa que el cristiano está creciendo también en santidad, comportándose como debe hacerlo un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ha entregado su corazón a Cristo. Y a modo de resumen, la obra del Espíritu Santo en el creyente no es poco, es mucho lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida del creyente. Todo lo que ustedes tienen en la presentación ahora, lo pueden revisar luego. Pero Él regenera, Él santifica, Él da libertad de la muerte y el pecado, Él fortifica con poder, con potencia, nos asegura la adopción,
atestigua la adopción de que somos hijos, produce fruto, en Gálatas 5 tan conocido, guía a toda la verdad, trae a la memoria las palabras de Jesús, da poder para poder comunicar, valga la redundancia, el mensaje de salvación, guía en la oración, inspira sentimientos de gratitud, nos separa para servicios definidos. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en el llamado de las personas para servir a Dios en los ministerios de la iglesia, para que no sean estas personas las glorificadas, sino la obra de Cristo en medio de su pueblo. Vivifica el cuerpo mortal y también guía en detalles de la vida, decisiones, a dónde ir, qué hacer. Entonces el Espíritu Santo obra de manera maravillosa en la vida del creyente y cada uno de nosotros debe entender y reconocer eso. El Señor te bendiga, sea el Espíritu Santo obrando en tu vida.